Con el apoyo del iFestival, la red de bibliotecas del Banco de la República ha desarrollado durante 2 semanas diferentes actividades en 9 de nuestros 29 centros culturales alrededor del país. El turno le llegó a Bogotá y desde ayer hemos realizado encuentros con escritores de Bogotá 39, un listado en donde se resalta la obra de 39 autores latinoamericanos menores de 40 años. Dentro de esta programación, ayer tuvimos una conversación excepcional con la cuentista argentina Samantha Schweblin y Sara Malagón Llano, la actual editora de la revista Arcadia, en torno a la lectura y la escritura desde el plano de lo femenino. Hoy continuaremos con 2 eventos, el auditorio, donde Felipe Restrepo Pombo y Carlos Manuel Álvarez, cronistas de Colombia y Cuba respectivamente, conversarán con Germán Rey sobre periodismo narrativo contemporáneo. Felipe, Carlos y Germán, les agradecemos muchísimo que hayan aceptado esta invitación y a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, me complace mucho estar aquí esta tarde y conversar con 2 escritores jóvenes, Carlos Manuel Álvarez y Felipe Restrepo. Son 2 voces diferentes, son 2 biografías y son, por lo tanto, 2 historias diversas las que encontramos acá, que lo notarán ustedes en la conversación. Sin embargo, hay muchas cosas en común en el diálogo. En primer lugar, son menores de 39 años. Lo segundo, son escritores de ficción, pero también periodistas y con oficio periodístico. Lo tercero, ambos han escrito crónicas y tienen libros de crónicas y de perfiles, en el caso también de Felipe. La cuarta cosa en común es que ambos han sido editores, o digámoslo en presente, son editores. Empiezo a recomendarles cosas, aunque no tendría por qué empezar a hacerlo tan temprano, pero podrían entrar a la página del Estornudo y mirar la propuesta que hay ahí en el Estornudo, las crónicas y en general los trabajos periodísticos que están en esta revista El Estornudo que fundó Carlos Manuel Álvarez en Cuba, pero también a muchas de las publicaciones en que ha sido editor Felipe pueden ingresar, para mencionar una en la que es actualmente director en Gato Pardo. Bien, han sido escogidos en una suerte de canon que es Bogotá 39, donde unos jurados señalan, dicen públicamente que estos 39 jóvenes son jóvenes escritores que ya tienen una obra, que ya tienen una trayectoria. Han sido publicados por Seis Barral, eso es muy importante, porque Seis Barral es hoy una editorial a su vez del Grupo Planeta, pero Seis Barral tiene una tradición muy extensa, muy rica, muy interesante de escritura, entre otras cosas, muchos de los grandes escritores españoles o grandes escritores latinoamericanos pertenecieron a Seis Barral. Seis Barral es una editorial para mi generación absolutamente significativa. Álvarez ha publicado crónicas en Gato Pardo, ya empiezan entonces los entrecruces, y de las primeras crónicas que quizás fueron publicadas de Carlos, fueron publicadas por revistas colombianas, entre ellas El Malpensante. Y México es otro entrecruce de caminos. Finalmente, Felipe ahora le preguntaba, ¿cuántos años llevas viviendo en México? Y Felipe me dijo una cifra que a mí me sobrepasa completamente porque ya no puedo pensar en términos de décadas. Y él me dijo 11 años, eso a mí me parece todo el tiempo de la vida. Y Carlos también, y ahora quisiera preguntarte algo de esa experiencia.
Y hay diferencias, claro, tiene que haberlas. Y es muy importante que las haya. Son latinoamericanos ambos, el uno cubano, el otro colombiano. Ahí vamos a notar las diferencias. En la escritura, por supuesto, se notan en las temáticas, etcétera. Tienen muy presente ambos a dos países cercanos pero diferentes, pero también muy diferentes. Pero esa cercanía con su país es una de las constantes que se encuentra en sus trabajos, en sus crónicas. Restrepo ha escrito una novela. Carlos ha escrito dos libros de crónicas y muy conocida su más reciente publicación de La Tribu. Y me dicen, no estoy seguro y no me gustaría preguntar eso porque no me gusta preguntar qué estás haciendo ahora o qué piensas hacer en la próxima semana. Eso yo no lo puedo hacer. No pienso en términos de décadas, tampoco en términos de semanas. Para mí existen instantes y punto. Ya no puedo pensar en esto de décadas o de semanas. ¿Qué harás la próxima semana? Es una pregunta absurda para mí. Bueno, otros lo saben, yo no. Otros lo saben de mí, yo no. Y tienen algo común, estilos propios, temas diferentes. Bien, hay una presentación tuya, Carlos, en El Estornudo, que me parece muchísimo mejor que incluso la que está dentro del libro. Es más el sabor de lo que probablemente eres y de lo que escribes, que se la voy a leer al público. Dice que Carlos es un bebedor de absenta. Eso tiene toda una larga historia de los bebedores de absenta. Y yo temo mucho y más que temer, me preocupo porque no se siga vendiendo absenta, distribuyéndose la absenta. Grafitero del Word, nada encuentra más exquisito que los manjares de la carestía, los caramelos de la bodega, los espaguetis recalentados, la pizza de 5 pesos. Leyó un Hamlet apócrifo más impactante que el original de Shakespeare, con frases como esta que repite como un mantra: la hora de la sangre ha de llegar o yo no valgo nada. Cree solo en dos cosas: la audacia de los primeros bates y la soledad del centerfield. Su libro, bueno, eso otro es lo que dice en la contracarátula, ya no. Bien, pero quisiera preguntarte sobre Cuba primero. Habrá 3 temas, pero primero sobre Cuba y después a ti para que vayas preparando, te pregunto sobre Colombia. En tu libro yo encuentro que hay numerosas claves, desde las primeras páginas para entender todo el libro de La Tribu. Y, sin embargo, hay unas definiciones sobre Cuba que tú señalas en tu libro. Por ejemplo, dices: pretendimos hacer de la rutina una épica. Y después hay una que me encantó, dices: pueblo groggy y hermoso, el que vamos siendo, el que vamos siendo. ¿Cuál es tu experiencia de Cuba, tu vida de Cuba? ¿Qué te ha dado tu escritura? Que a su vez ha tocado muy profundamente tu escritura. ¿Cómo es tu experiencia de Cuba? Bueno, primero buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presencia de ustedes acá. Yo creo, Miguel, que has mencionado 2 frases. Germán, perdona, Germán. No te preocupes. Que has mencionado 2 frases que bien pueden trazar un arco de cuál es mi relación con mi país, que es una relación muchas veces contradictoria, que creo que es la única relación saludable que se puede tener con el país de uno, una relación siempre en tensión. Y es justamente esas 2 frases, digamos, que pueden trazar un mapa de cuáles son mis filias y mis fobias con Cuba, y que es un libro que está escrito al calor de esas filias y fobias. O sea, yo creo que es un libro que, al menos
yo internamente puedo decir que no escribí tocando una sola cuerda, sino que muchas veces el motor del libro fue la rabia y otras veces fue la compasión o la necesidad de comprender al prójimo o a mis semejantes, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que un libro se echa adelante con muy distintas poleas y con muy distintos estados de ánimo, y absolutamente todos en momentos determinados pueden servir. Lo primero que me menciona, que vivimos en un país que pretende hacer de la rutina una épica, se está refiriendo justamente al país que viene, que emana desde el poder, al país que habita en el símbolo, al país que todo el tiempo recicla la utopía, y es el país en el que forzosamente nos hicieron, a muchas generaciones de cubanos, incluida la mía, nos hicieron hacer creer que vivíamos cuando no era así. O sea, todo el tiempo uno tenía la sensación, lo cual es normal, pasa absolutamente en todas partes, de estar viviendo hechos extremadamente ordinarios y comunes, disfrazados con el manto de la épica, con el manto de la grandilocuencia, con el manto de una utopía ya muerta y resucitada forzosamente en aras de mantener un poder político que no podía sostenerse por sí mismo, ¿no? Entonces, obviamente, mi relación con ese país, con esa expresión, es una relación tensa, una relación de disputa. Y por otra parte, cuando mencionas que vamos siendo un pueblo grogui y hermoso, también está dicho en un escenario muy particular y unas circunstancias que ahora les explico, que es en el marco de esta suerte de deshielo que ocurrió en los últimos 2 años, no precisamente 2017, pero sí entre 2014 y 2016, luego de la apertura de relaciones diplomáticas, la visita de Barack Obama a Cuba, La Habana, de alguna manera el país pareció desperezarse, la muerte de Fidel Castro, el concierto de los Rolling Stones, empezaron a ocurrir una serie de acontecimientos que por primera vez, tantas veces repetido y tantas veces siendo una cuestión incierta, por primera vez teníamos la sensación, y es algo completamente hormonal y físico, que en principio no hay ni siquiera que explicarse demasiado, la sensación de estar viviendo momentos en los que todos teníamos la completa certeza de que sí eran históricos, de que sí eran trascendentales y de que sí eran un parteaguas en la historia del país. Entonces, cuando yo estoy hablando de que somos un pueblo grogui y hermoso el que vamos siendo, probablemente estoy jugando con cierta tradición cubana de ciertos autores que manejan esta idea, pero por otra parte, ahí me empecé a reconciliar de alguna manera con mi país, porque ya no me estaba inspirando, digamos, que tanta molestia, tanta rabia, incluso a veces rencor, sino que me estaba inspirando compasión y ganas de entenderlo. Entonces, es el marco donde se inscribe este libro. Me parece que me despertó muchísima curiosidad al calor de estos hechos, porque es como que de repente cae un disfraz, cae un ropaje y queda nuestra verdadera faz, queda descubierto, y éramos un pueblo completamente ingenuo, completamente inocente, que no estábamos preparados para algo como eso, no teníamos idea de la magnitud de lo que nos estaba sucediendo, y era justamente, esto solo puede entenderse al calor de esta otra premisa que yo creo que es falsa, que mencionan al principio, que es la premisa de vivir la rutina como si fuera una épica cuando no lo es, y cuando llega un acontecimiento verdaderamente trascendental, ante la ausencia sostenida de ellos, y no solo ante la ausencia sostenida, sino ante el trucaje de venderte cosas que no son trascendentales como si sí lo fueran, no entiendes absolutamente nada de lo que está pasando. Y es un pueblo que de alguna manera llega a su momento definitorio indefenso, un pueblo que llega a su requiem, digamos que al final del cauce donde se tuerce la corriente y comienza otra línea de sentido, llega un pueblo casi sin ningún armas para valerse por sí mismo, ni siquiera para entender lo que le está pasando. Eso a mí me inspiraba como mucha compasión, soy parte de eso también, soy juez y parte de todo esto que estoy diciendo, aunque hable en una tercera persona, me incluye, soy parte de ese pueblo, era parte de ese momento, lo estaba viviendo desde adentro y también me encontraba absolutamente desconcertado. En el libro también hay parte de eso, desconcierto. Luego, por otra parte, me salva porque yo creo mucho más en los libros que se basan en preguntas y no en respuestas. Y me interesaba que la tribu respondiera a esta suerte de dramaturgia y de sentido y de estética, ¿no? La estética de la pregunta, no la estética de la respuesta. Y bueno, creo que eso... Y lo hace el libro. Pero tengo otras dos preguntas con relación a Cuba para después pasar a Felipe, Colombia y después a otro tema. Y
es que me llamó mucho la atención en tu libro de la tribu, el acercamiento, la aproximación que tienes de Cuba. En un texto muy conocido de Benjamin, de Walter Benjamin, El ángel de la historia, se habla de no mirar al ángel de frente. Y me parecía que tú hacías ejercicios de mirar al frente mirando a los lados, porque no eludías mirar y de hablar de Cuba, pero mirabas hacia los lados. Quiere decir, por ejemplo, haces una crónica sobre el malecón o haces una crónica sobre los cubanos que salen y que buscan llegar a los Estados Unidos, pero haces una crónica sobre traficantes, pero haces una crónica a la vez sobre Tania Bruguera, que escandalizó aquí a los colombianos, sí. Y se armó toda una discusión alrededor de una performance muy interesante, muy especial de Tania Bruguera, y al final hablas de un gran poeta y cierras con un gran poeta. ¿Cómo ha sido ese ejercicio tuyo como escritor, digamos, de, si lo aceptas, mirar de frente al ángel de la historia o al ángel social o de la sociedad y a la vez mirarlo a través de todos estos temas que tú trabajas en tu libro? Sí, es que cuando tú vacías ese concepto del ángel de la historia en mayúscula, cuando lo vacías en frío, cuando lo llevas a los hechos, justamente lo que te quedan son estos personajes. Entonces, esa mirada que puede parecer elusiva en principio, yo creo que es una mirada central, la mirada de un ejercicio siempre, al menos en intención de ir contra el poder, sea cual sea. En este caso, el poder en Cuba está claramente definido. Y la idea es justamente de trastocar, subvertir esos conceptos o estos conceptos tan manoseados por el poder, el concepto de la historia en mayúscula, exactamente cómo se expresa, qué quiere decir, quiénes son los que lo hacen, quiénes son los que lo conforman, o incluso quiénes son las víctimas que están detrás de este concepto tan manoseado que nunca se menciona, porque les camotean su nombre. Estos personajes que salen en el libro, yo siento que son personajes que de alguna manera necesitan esa mirada central y no la reciben y no se la dan, y el poder no se la da. ¿Qué pasa con esto? Esto lo he respondido en otra clave, en otras ocasiones, y la clave es esta, que me dicen que de algún modo los relatos parecen como periféricos, parecen que están bordeando como ciertas zonas del país, pero lo que pasa es que yo siento que el centro del país y probablemente el centro de todos nuestros países con realidades muy comunes en muchísimos sentidos, el centro de nuestros países es la periferia justamente, y mirar la periferia de nuestros países es mirar el centro. Entonces no hay tal contradicción. Entonces probablemente mirar estos personajes, un poeta que está recluido en su casa, que lleva 40 años sin publicarse, cuando es probablemente el poeta de mayor peso estético, con una voz más poderosa en Cuba, poeta tremendísimamente grande, mirar a una artista como Tania Bruguera, que es capaz de remover las estructuras del poder tanto en Cuba como fuera y de generar polémicas exquisitas, o mirar personas que son simplemente tránsfugas o migrantes que están jugando el todo por el todo en una travesía a través de 7 países de Centroamérica, es mirar el centro de ese país, ¿no? Entonces, utilizar ese concepto de historia, del ángel de la historia, como mencionabas tú, ese concepto en mayúscula, ¿no? Y ver cómo lo traducimos al lenguaje que a mí me interesa, al lenguaje de los sucesos, por otra parte, que es el lenguaje de la crónica. En la página 178 del libro, haces una cronología verdaderamente sugerente de los diversos momentos de Cuba. Pero una página o dos antes has hecho otra y 2 páginas después haces otra. Por ejemplo, hace toda una cronología de las décadas cubanas, 178 creo que es una, ahí está subrayada, 178, sobre el hombre nuevo. Bien, ¿a qué llevo esto? ¿A qué llevo esto? En la historia de los desencantos en Cuba, llega el momento que es un momento central, es una crónica de ver a los Estados Unidos no como un enemigo, sino como el vecino.
Y eso genera una serie de cosas en Cuba. Pero parece que el vecino duró poco. Yo que soy masoquista, públicamente lo señalo, me iré inmediatamente corriendo de aquí a mi casa a escuchar el discurso del Estado de la Nación de Trump. No me lo perderé. Pero tú dices esto, dices, ya no en el libro, lo dices en una crónica en El Estornudo que también leí. Dices, puntualmente lombrosiano. Trump es en realidad como la caricatura de Trump y todo lo que dice parece ir encerrado en un globo que sale de la boca del dibujo que es. Entonces me gustaría que perfilaras ese momento muy actual que vive Cuba frente a el advenimiento de alguien como Trump. Y ahí sí seguimos con Felipe. Sí, ese fragmento que citas es una columna de opinión escrita luego de que Trump visitara el sur de la Florida, específicamente Miami, y diera un discurso para la comunidad cubana, sobre todo el exilio histórico cubano, encabezado por las principales figuras políticas del sur de la Florida, que justamente es un bastión cubano-americano en el Congreso y en el Senado, un bastión republicano. Y Trump simplemente fue a hacer lo que han hecho tantos y tantos mandatarios norteamericanos con el exilio histórico cubano. Hay una crónica de John Didion, bueno, hay un libro realmente que es Miami, donde explora mucho como la presencia cubana en Estados Unidos, en la Florida, cuál es el peso que tiene y cómo Miami y la comunidad cubana en Estados Unidos no se relaciona absolutamente con más ningún otro estado del país, salvo directamente con Washington. Eso sigue sucediendo así. Y aún es inexplicable cómo el tema cubano sigue teniendo un peso político mucho más importante que el que debiera merecer para la Casa Blanca, para el Senado, y porque la comunidad cubana en ese sentido no es tan grande, digamos, y ya lo es menos, y además es mucho más diversa ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Que John Didion, por ejemplo, decía que los políticos norteamericanos están acostumbrados a ir a Miami a hablarle en términos de relaciones públicas. Eso fue justamente lo que volvió a hacer Trump y fue justamente el anzuelo que el exilio histórico volvió a morder. ¿Qué quiero decir con esto? Que él anuncia una serie de medidas que va a tomar como parte también de este plan de lo excesivo, parece ser su único plan coherente, que es desmontar cualquier política de la anterior administración de Obama, y su principal obsesión parece ser esa, y por supuesto Cuba dentro de ese juego. Entonces Trump da un discurso completamente incendiario, tremendista, demagógico, lo cual no asombra si son, sus discursos, en el caso cubano no lo desmerece, vuelve a cumplir el plan. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que parece, y de hecho sí ha habido consecuencias luego con esta administración. Primero ha habido un retroceso y una detención de muchos del deshielo que se estaba llevando a cabo en distintos frentes económicos, también políticos, también culturales. Y por otra parte ha habido retrocesos, no solo detención. Pero a la larga yo creo que esto es inevitable. Yo creo que la normalización entre comillas, al menos no la ruptura antagónica que hubo en los últimos 60 años entre Cuba y Estados Unidos, va a ser inevitable a la larga, por un tema ontológico, digamos, ¿no? Por un tema de cercanía, por un tema que gravita. Va a llegar el momento donde inevitablemente estas relaciones van a tomar otro cauce, van a ser relaciones igualmente en tensión, igualmente donde nosotros somos un país pequeño y vamos a tener que asumir otros riesgos, pero hasta ahora no ha sucedido más que la posposición de esos riesgos, pero no la eliminación de esos riesgos. Va a llegar el momento donde vamos a tener que mirarlo igualmente de frente, y esto Trump no lo va a evitar. O sea, ahora estamos en una coyuntura específica donde parece que todo lo que pasó con Obama se deroga, se pierde, se esfuma, pero esto a la larga no se trata de Obama o de Trump, se trata del destino histórico, digámoslo de alguna manera grandilocuente, pero se trata de lo que tiene que pasar, del tablero natural entre estos dos países, digamos, y va a llegar a la larga, a la corta, y Trump no es más que un capítulo de retroceso en toda esta especie de apertura de deshielo que han ocurrido. La historia contemporánea tiene como ejemplos grandísimos de esto absolutamente en todas partes. No hay nada que ocurra de un día para otro, ni nada que no esté constantemente en vaivén y en tensión, porque las fuerzas que se están yendo, aunque
estén disminuidas, digamos, siguen teniendo algún poder político, intereses y demás, y eso sigue funcionando, sigue estando dentro del tablero, y es así como se puede explicar. No, esto yo creo que a la larga, con el tema cubano, Trump, lo que significa Trump, va a pasar y vamos a volver a lo que había surgido con la administración Obama y Raúl Castro. Muy bien, otra recomendación de la noche. Joan Didion, que ha citado Carlos, por favor, los libros de Didion. Y si quieren comenzar por algo más ligero, pueden ver, que no es tan ligero, el documental sobre Joan Didion, que está en Netflix. Y lo tercero, si quieren más de Joan Didion, cuando la condecora Obama hace poco tiempo ya parece mucho, con la Orden de las Humanidades, Obama dice, yo pensaba que ella ya debía haber recibido hace tiempos esta condecoración. Bien, Felipe Restrepo Pombo. Bien, entre los libros hay un libro de perfiles, Nunca es fácil ser una celebridad, 16 retratos excéntricos, ambos publicados por Planeta. Ha sido editor cultural de Semana, director de Arcadia, columnista del Espectador, y es director entonces de Gato Pardo, y en el 2016 publicó su novela Formas de Evasión. También se siente muy fuerte la presencia de un país en tu novela, a pesar de que hay dos escrituras, dos lenguajes, dos opciones, dos aproximaciones diferentes. En algún momento tu novela me parecía más cercana a cierta tradición de la novela francesa, a cierta, no estoy hablando en términos muy amplios, pero el lector se equivoca, pero se siente un país, se siente Colombia en guerra, en el exilio, la tortura, los atropellos de la seguridad, pero no es, y aquí sí hay algo en común entre los dos, un esfuerzo sociológico histórico, y hay un momento en que dice, es que, bueno, el momento del inicio de la novela, el narrador dice, lo que pocos saben es que Víctor Umaña disfrutaba de vez en cuando desaparecer. Es curioso. Sí hay la construcción de un país, pero hay una construcción muy interesante, muy vívida, de un personaje y de otros personajes, pero prefiero decir primero un personaje, que es Umaña, y después otros personajes, por ejemplo Ponce, sobre el cual las relaciones entre Umaña y Ponce ya se las preguntaré, porque es la relación entre alguien que escribe literatura, que tiene oficio periodístico, y que uno de los personajes de la ficción es el director de una revista. Bien, y esa Colombia aparece en la crudeza del conflicto, quizás en un momento, por ejemplo, del conflicto colombiano, cuando los paramilitares tuvieron su auge más violento. ¿Cómo pensaste la presencia del conflicto colombiano, viniendo del periodismo, quizás despojándote, no completamente, pero no es un texto periodístico, es una novela? ¿Cómo pensaste la presencia del conflicto colombiano en tu novela concretamente? Formas de evasión, se llama la novela de Felipe Restrepo. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la biblioteca por organizar este evento, al Banco de la República por la invitación, desde luego al Hey Festival, y a Germán por esta gran presentación y por esta lectura tan puntual y tan precisa de lo que hemos escrito. Antes de contestarte, quisiera hacer un par de comentarios sobre tu presentación. Lo primero sobre la lista de Bogotá 39, y yo lo que he dicho
desde que me eligieron hasta hoy es que entre todas las alegrías que me da, la mayor es que alguien todavía considere que yo soy joven. Me parece una cosa maravillosa y la voy a seguir cultivando hasta sus últimas consecuencias. Y por otro lado, sobre mi relación con Carlos, que además de todas las cosas que ya has mencionado, he tenido el gusto de presentar La Tribu en México, y como ustedes ya se pudieron dar cuenta, es la lectura de un autor muy brillante sobre su país. Es un libro que yo les recomiendo. He sido editor de Carlos en Gato Pardo y considero que es uno de los grandes cronistas de este continente. Y lo otro que nos une, que es lo más interesante de todo, es que somos sobrevivientes de un terremoto que hubo hace unos meses en la Ciudad de México. Y Carlos, una de las primeras personas, porque recién se había mudado a la ciudad, a que yo le escribí a preguntarle cómo estaba, y desde entonces hemos hablado, hemos hecho terapia juntos sobre esa espantosa experiencia que vivimos. Y sobre tu pregunta, yo he sido también durante muchos años periodista, he ejercido el periodismo desde la reportería, desde la escritura, desde la opinión, desde la crónica, desde la edición, y siempre, claro, he tenido la mirada puesta sobre Colombia. Incluso si llevo muchos años, porque antes de vivir en México viví en Europa, si llevo muchos años de no vivir en este país, es imposible no observarlo, es imposible no leerlo, es imposible, como decía Carlos, no tener sentimientos contradictorios y no tener muchas preguntas. Como cronista, particularmente me he centrado en figuras colombianas que me parecen muy interesantes. Hice un larguísimo perfil de Antanas Mockus cuando era candidato presidencial, lo acompañé durante su gira presidencial en ese momento que parecía que iba a ganar las elecciones, lo acompañé en la caída que vino después de eso. He trabajado muchísimo la figura de Ingrid Betancourt, porque me parece que en ella se conjugan muchas de esas contradicciones, muchas de esas preguntas que yo tengo sobre Colombia. Y últimamente trabajé en la figura de Juan Manuel Santos, hice un extensísimo perfil del presidente, lo seguí durante todo el último año del proceso de paz, estuve con él en muchas reuniones, me dio un acceso maravilloso, estuve con él en su despacho, en su avión, acompañándolo en muchas reuniones, porque también creo que Juan Manuel Santos, en todas sus contradicciones, en todos sus matices, en todo lo que hay detrás de lo que intentó hacer durante su gobierno, están algunas de las claves que a mí me permiten entender lo que ha pasado con Colombia. Y cuando empecé a escribir esta novela hace muchos años, en realidad yo no tenía la menor intención de hablar sobre Colombia, me parecía que ya era suficiente esta cosa de los autores colombianos que escriben una y otra vez sobre Pablo Escobar, sobre el militarismo, las FARC, y dije, por favor, no quiero hacer otra de esas cosas. Y la novela partió de una idea, de una intuición que yo tengo, y es que todos tenemos la pulsión de querer ser otro. A mí me ocurre muy seguido que me aburro de mí mismo, que detesto ser yo y detesto mi vida y detesto mi cotidianidad y sueño con ser otras personas y con querer ser otro, y la manera como lo llevo, como lo hago real es a través de la escritura. Y empecé a imaginar un personaje que es Víctor Umaña, el que mencionó Germán, que tenía esta misma idea de aburrirse de sí mismo, de querer ser otro, pero que lo llevaba a la realidad, y cada tanto cortaba con su vida, cortaba con sus pasados, y empieza una nueva vida en diferentes lugares con una diferente identidad, buscando empezar de cero su vida y olvidándose de todo lo que viene antes. Obviamente la gran paradoja de este personaje es que por más que alguien decida desaparecer, ser otro, cambiar de identidad, siempre va a cargar con lo que le ha pasado, y lo que le ocurre a él es que esa carga lo empieza a oprimir, a deshacer y a acabar con su noción de lo que es la realidad. Durante esa narración de esa trayectoria vital de Umaña, empecé, porque por supuesto esta novela
yo he sido, como ya les dije, periodista, cronista, entonces utilicé para hacerla muchísimas de las técnicas que utilizo para escribir no ficción, y gran parte de la novela, sino toda está armada alrededor de una gran investigación, de miles de entrevistas de personas que me fueron contando su vida, de cosas que yo conocía. En fin, es ficción, pero está trabajada con las herramientas de la no ficción. Y en una de esas momentos que pensé para Umaña, encontré a un personaje, a un colega mío que había sido informante y que había estado infiltrado en el mundo del paramilitarismo, que se había dedicado a estar con los paramilitares, a conocer a fondo a los paramilitares, y que conocía a detalle toda esa época en Colombia de los finales de los 90, comienzos de los 2000, en que ya no se podía saber quién era narcotraficante, quién era paramilitar, quién era guerrillero, y todo se mezclaba como en este enorme mundo de la violencia, de la tortura, de la corrupción. Y decidí entonces que uno de los momentos de la vida de Umaña tenía que transcurrir como la de ese informante en esa época. Entonces hay todo un capítulo en la novela que retrata eso, retrata las técnicas que tenían de intimidación, cómo funcionaba exactamente su sistema de delincuencia, cómo torturaban, cómo eliminaban pueblos enteros. Y recordé muchísimo mientras que escribía una de las historias que me contó esta persona, que es una de las identidades que tiene Umaña de nuevo, sobre cómo un jefe paramilitar le contó cómo para que ellos creían que eran delatores confesaran, los amarraban a unas como pilotes de piedras, los encadenaban, los llenaban de miel y las hormigas se los empezaban a comer vivo. Y al jefe paramilitar le causaba mucha gracia cómo se retorcían y cómo gritaban estos delatores mientras las hormigas se los comían vivos. Entonces, en fin, no quise, no soy un historiador, no soy un sociólogo, no tengo la menor autoridad para opinar sobre la historia de este país, más que como un observador, y vuelvo un poco a lo que dice Carlos sobre la importancia de tener una mirada sobre lo que ocurre en países como el suyo, como el mío, donde es tan difícil entender cuáles son todas esas fuerzas que se encuentran, que chocan y que crean un conflicto que es a veces tan duro, tan incomprensible, y que nosotros los escritores lo que tratamos de hacer es llevar esas preguntas al papel. Y finalmente tampoco creo que haya resuelto nada, simplemente es un telón de fondo, un trasfondo que para mí está en el centro de esta novela, y es como la violencia de una sociedad, como esa violencia pública empieza a permear a cada uno de nosotros y se termina convirtiendo en una violencia privada. Ahora sí entiendo las dos últimas páginas de tu novela, porque acabas de decir que tu novela es ficción trabajada con las herramientas de la no ficción. Y es que a mí me pareció muy curioso que al final de tu novela hubiese 2 hojas de agradecimientos. Eso la última vez que yo lo había leído, lo leí en las tesis, que ya no leo, en la facultad, donde uno de los puntos más interesantes, a veces terribles, a veces patéticos, a veces trambóticos, etcétera, es la página de agradecimientos. A veces son lo mejor de la tesis. Espero que en este caso no sea lo mejor de la novela, porque sería súper triste, porque fue demagogia pura, claro. Bueno, pero me interesa la demagogia porque al final tú al final dices que agradeces a la editora, a la correctora, etcétera.
¿cómo utilizaste las herramientas de no ficción en el trabajo de ficción? Sí, cuando me refiero a que utilicé las herramientas es porque es este lugar común, que el periodismo y la literatura son dos oficios que van paralelos, que se acompañan, que para mí funcionan más bien como dos oficios perpendiculares que tienen unos cruces muy notorios, y a mí me interesa trabajar esos cruces. He seguido siempre autores que están ahí, que están en esa relación, y he intentado de cierta forma dialogar con ellos. Ahorita hablabas de la novela francesa. Una de las influencias, por no decir una copia barata de esta novela, es un libro que he leído muchas veces, que me obsesiona y que traté de seguir también su técnica de trabajo. Es El adversario, de Emmanuel Carrère, que es como un novelista francés sigue un caso real y lo termina convirtiendo en algo que podría ser por momentos una crónica, pero que también es claramente una novela, porque juega con la interpretación de elementos que el periodismo no puede verificar, y que fue un poco esto mismo. Yo lo construí a partir de testimonios, de entrevistas, de trabajo de archivo. Trabajé muchísimo sobre los archivos, leí muchísimas cosas, pero me di cuenta que el andamiaje del periodismo no podía sostener esa historia, que había muchos huecos que yo tenía que rellenar, y ahí empezó a convertirse en algo de ficción. Y también partió como esta idea que yo tuve, y es sobre cómo el discurso periodístico nos entrena en ese pacto de lectura que es creerle a los textos lo que nos están diciendo, ¿no? Básicamente el ejercicio del periodismo es leer algo que nos está contando alguien y que nosotros asumimos directamente que es lo real, lo que pasó, los hechos. Pues bien, yo después de tantos años de hacer periodismo me he dado cuenta que esto es una cosa absurda, porque es imposible que haya una sola realidad, y que alguien al contárnosla no esté eligiendo qué contar, y al elegir se vuelve un ejercicio absolutamente subjetivo, ¿no? Más o menos honesto, pero subjetivo. Yo dije, bueno, me interesa pensar un texto, un artefacto textual en el que el lector empiece a leer un narrador que, a propósito, yo no le puse nombre, le vaya contando una historia de un tipo que hizo esto, que le contaron que estuvo en no sé dónde, que luego habló con no sé quién, que luego cambió de vida, y se va armando ese rompecabezas. Y me interesaba mucho que al final, sin dañarles la novela, porque la tienen que comprar y leer porque es fantástica, ¿qué pasa si todo eso que hemos leído, si esas 200 páginas que llevamos convencidos de que un narrador nos está diciendo la verdad, nos está diciendo los hechos, sea en realidad una mentira, una ilusión, una maquinación de alguien que en realidad estaba viendo en otra persona? Y eso de ahí también vino de mi trabajo de hacer perfiles, observando y observando y observando una persona, y qué tanto empieza a ver ahí como una absoluta pérdida de lo que es real, y se empieza a hacer todas esas preguntas. Y es una técnica que yo tampoco me la inventé, no me voy a tomar ese crédito, que se llama un narrador no confiable. Y el narrador de esta novela es un narrador no confiable. No sé si contesté la pregunta. Ya nos enrumbamos. Mire, las reglas del asunto de esta conversación son las siguientes, muy simple. Habrá 45 minutos desde que se inició, estamos prácticamente llegando a los 45 minutos. Sorprendentemente solamente vimos uno de los temas. El otro tema que yo quería preguntarles era sobre, haciendo una especie de guiño a una obra de Cabrera Infante, unos exorcismos de estilo o estío, pero a un libro de Philippe Queneau que se llama Ejercicios de estilo. Un poco para preguntarles sus estilos, porque los estilos también están muy claramente diferenciados, son estilos diferentes. Hay una intención de trabajar la escritura, el lenguaje, etcétera.
Y la tercera tenía que ver con las intersecciones entre periodismo y literatura. Como ya Felipe habló algo de eso, aprovecho los últimos 5 minutos de mi demagógica presentación para hablar, quizás habría que entender lo que significa esa palabra en griego, para preguntarte, ¿cómo ha sido esa interacción entre literatura y periodismo? ¿Qué ha influenciado en qué? ¿Qué diferencias has tenido que plantearte para hacer tu obra literaria y tu obra periodística, etcétera? Sí, mira, hace 3, 4 días tuve una charla en Cartagena donde justamente una de las preguntas iba por ahí. Más que ponerme a teorizar, creo que tengo un ejemplo que puede ser gráfico y que puede definir exactamente cómo yo me planteo estas cosas. Y volviendo, es un tema que ha salido ya en la mesa, volviendo al tema del terremoto en México que ya sacó Felipe, les cuento lo siguiente. Luego de que el terremoto suceda, que a todos los que lo vimos quedamos absolutamente consternados, menos en el momento, salimos a la calle, la ciudad se desperdiga, en fin, es un caos completo, no hay electricidad, no hay internet, no hay nada. Yo vivo en una zona cercana al centro, que es una zona de suelo pantanoso, donde hubo importantes como derrumbes. Justo en mi calle se cayó un edificio. Y bueno, yo hice justamente lo que se supone que la mayoría hizo en esos momentos, como ir, echar una mano, etc. Esa noche escribí una nota para el Times sobre el terremoto y sobre esta experiencia. Y era una nota, obviamente era periodismo, un artefacto entre crónicas, reportajes, pongamos un híbrido raro, que son más o menos las cosas que a mí me interesa hacer. Donde contaba como este ejercicio donde se mezcla la solidaridad con el egoísmo, y que no vale la pena mucho definirlo porque interesan como más los hechos, en el que yo estoy ayudando, echando una mano y sacando escombros de un edificio donde abajo hay muertos o moribundos, y lo estoy haciendo, se quiere en principio por ellos, pero también por mí, porque no puedo hacer otra cosa. Prefiero estar como haciendo algo que estar pensando en lo que acaba de ocurrirme. Y en los hechos no acaba de ocurrirme nada, sobre todo en comparación con alguien que está debajo de los escombros, ¿no? Bueno, esa es la nota periodística, la nota donde yo cuento el ejercicio, el hecho, la noticia. Para mí empieza la ficción después, empieza cuando 4 o 5 días, 1 o 2 semanas después, yo estoy ya de vuelta en mi apartamento y noto que hay grietas en el techo y en la pared. No son grietas graves, no son grietas en paredes de carga, se puede vivir en el edificio. Pero cuando las veo la primera vez me asusto, y a partir de ahí empiezo a desarrollar una manía casi compulsiva de encontrar grietas en cualquier sitio que haya de la casa. Y obviamente empiezo a encontrar grietas que nunca me había visto y que estaban ahí antes de cualquier terremoto, y probablemente si ustedes buscan en sus casas van a encontrar grietas, fisuras, algún rayón, algo mínimo que no tiene absolutamente nada que ver con un sismo y que siempre han estado ahí. Yo creo que en la mirada de esa grieta, en el conflicto existencial que representa esa grieta, empieza la ficción. Entonces esas cosas para mí están muy separadas. En ese momento, en el momento en que yo adquiero conciencia de algo mucho más recóndito, de algo donde probablemente en todas esas grietas yo no esté mirando nada más que la grieta interior mía, empieza la ficción. Entonces el periodismo está en estos hechos, está en esta noticia, y la ficción está en mi apartamento cuando yo estoy mirando las grietas, y eso abre un bucle, una línea de sentido que yo no sé a dónde va a ir a parar. Esa es como la diferencia. Me parece que puede explicar mejor que cualquier teorización que empieza a dar aquí ahora de qué significa el periodismo y la no ficción para mí y qué significa la literatura. Muy bien. Entonces continúa con la regla. La regla decía 45 minutos, se han cumplido mi intervención, y en este momento empiezan las preguntas que hay en el auditorio durante un tiempo que nos llevará máximo hasta las 6:15 en que debemos desocupar el auditorio. El papel de los nuevos medios, como blogs, redes sociales, etcétera, en sus carreras como periodistas y como escritores. Entonces, ¿quién quiere de los dos? Carlos. Sí.
Carlos? A ver. Bueno, yo creo que han tenido absolutamente todo el papel. No me consigo fuera como de estos medios, digamos, emergentes. No blog propiamente, pero bueno, tú mencionabas ahorita, yo con un grupo de colegas fundé hace ya casi 2 años una revista online, un medio electrónico en Cuba, que era casi la única manera de poder hacer una revista en Cuba. No pueden haber publicaciones impresas fuera de los límites del Estado. Lo que significa que como el Estado es absolutamente todo en el país, es todo el territorio, no puede haber publicaciones impresas. Bueno, empezamos como un medio online y yo siempre he escrito, estos siempre han sido mis nichos. Aquí me he desarrollado, aquí digamos que si podemos hablar en términos de estética, si tengo alguna, responde a este espacio. Yo creo que todas estas cosas se van creando de manera simultánea al trabajo, de manera consciente, no hay algo como de antemano, y estas cosas dependen mucho, sobre todo en el caso del periodismo, del espacio donde tú lo hagas. El periodismo es algo que no tiene absolutamente ningún sentido si no tiene como obviamente una relectura mucho más allá de ti, y esta lectura pasa muchas veces por dónde se hace, en dónde se lee. Para mí estas cosas son fundamentales, no hay absolutamente, creo que ninguna duda que no es lo mismo leer un periódico impreso que leer en un tablet o leer, aunque el texto siga siendo el mismo. Bueno, yo lo llevo al límite porque yo cambio las tipografías y los puntajes todo el tiempo, y me parece que algo está, aunque siga siendo lo mismo, me parece que algo está mejor escrito si lo leo en Time que si lo leo en Comic Sans, por ejemplo. Eso es una locura. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que yo, desde que empecé a escribir, me he desarrollado en esta suerte de medio. Y no solo en el medio que de alguna manera fundé con unos amigos, sino en las etapas previas que me permitieron acumular cierta experiencia para llegar al momento donde necesitaba que había que crear un espacio dentro de mi país para desarrollar este tipo de periodismo. Y aquí estoy hablando de, tú mencionabas ahorita igual, la primera revista de relativa importancia donde yo publiqué y que para mí era todo un referente, fue en Malpensante, acá en Colombia, inmediatamente después en Gato Pardo, y estamos hablando de medios que, si bien dentro de su línea son medios consagrados ya de América Latina, medios que fueron referentes para muchos colegas o periodistas de mi generación en todo el continente, porque los leíamos, ahí nos cultivábamos y nuestra educación sentimental pasaba por ahí. También son medios que siguen siendo pequeños, estamos hablando de revistas, a cuántas personas puede llegar, que siguen teniendo un nicho reducido y que son medios que de alguna manera, solo por su naturaleza, por su tamaño, están a contracorriente de. Entonces, lo que quiero decir es que esto es que para Webbo para muchos puede ser como un evento a posteriori, algo que viene después de las grandes corporaciones, de los grandes medios del periodismo impreso. Para mí es mi estado natural, es mi nicho, es como ponerte a pensar siendo un pez que es el agua, ¿no? O sea, no conoces otra cosa. Yo no siento que me falte algo porque no esté publicando en determinado sitio que tenga no sé qué tirada. Yo pertenezco a esto, esta es mi naturaleza y mi estética y mi feeling responden a esta lógica, y ese es mi tamaño natural, el tamaño de los medios independientes, lo que para otros pueden ser los blogs, las redes sociales, lo que sea, pero digo, ahí sobrevivo y ahí respiro. Muy bien. Felipe, te hacen esta pregunta. Usted ha podido entrevistar a personas muy famosas. ¿Qué se le pregunta a alguien a quien se le han hecho cientos de miles de preguntas? ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Se nos acabó casi el tiempo porque los cubanos hablan muy largo, creo que es un problema que tienen. Sobre entrevistar celebridades, claro, yo he tenido la suerte de recorrer kilómetros y kilómetros buscando gente que me interesa por alguna razón, y que es muy sencillo, creo que es gente que le han hecho miles y miles de preguntas, muchas veces la misma pregunta, pero que yo creo que hay ahí algo que todavía falta por descubrir. Y lo que yo hago cuando hago un perfil, cuando hago una entrevista, es justamente tratar de tener una hipótesis sobre ese personaje. Es decir, me parece que el perfil no es recitar la vida y los hechos y lo que ha hecho una persona sobre todo famosa, como puede ser, qué sé yo, Gael García Bernal, no sé, Clint Eastwood, en fin, una lista enorme de personas que yo he tenido la suerte de entrevistar, y es encontrar eso que no se ha dicho sobre el personaje, buscar ese matiz, esa pregunta que a mí me queda por responder sobre ese personaje, y eso implica un trabajo de investigación muy grande, y es leer todo lo que se ha hecho, ver todas las entrevistas que le han hecho, leer todas las preguntas que los periodistas muchas veces
por flojera, por pereza, le hacen una y otra vez a la misma persona sin querer, sin tener la intención de saber algo nuevo. Y creo un guión, creo una técnica de entrevista que yo he más o menos diseñado, en el que no hago preguntas que sean tan evidentes y que busquen sorprender al personaje. Y en esa sorpresa, en ese momento en el que el personaje se da cuenta que ya uno está pasando la frontera del personaje y está entrando con la persona, empiezan a suceder cosas y la gente empieza a decir cosas, pero toma un largo trabajo de lectura, de investigación y de conocer a esa persona antes de llegar a entrevistarla. Hay una pregunta para los dos de Andrea Flores. Dice: el sincretismo entre literatura y periodismo que retrata la realidad de un país cumple una función de compromiso con el mismo o tiene eso otro nombre. Yo no entiendo la pregunta. Sí. Hola, Andrea. Tampoco entiendo la pregunta, pero creo que me adhiero absolutamente a lo que nos habló ahorita Carlos sobre esas grietas que la ficción intenta, sobre las que la ficción intenta explorar. Yo solo, también Germán nos preguntó sobre cuáles eran como esas técnicas de escritura que en mi caso sirvieron para hacer ficción. Yo pienso mucho en estructuras, pienso que los textos también son la resolución de una estructura exitosa, entonces que lleva a un ritmo de lectura. Y yo me obsesioné cuando estaba haciendo esta novela con que tuviera una estructura muy compleja, que no se notara durante la lectura y que al contrario el ritmo, como ocurre con Hemingway o con Capote, que son dos también de mis referentes, funcionara como una crónica que no se podía dejar de leer. La crónica, creo que las buenas crónicas se tienen que leer en una sola, no permiten una pausa. Si una crónica se lee en dos momentos, es decir, si el lector la deja y vuelve a ella, creo que ahí hay un problema. Creo que una crónica es una pieza hecha para leer en un solo momento, y yo intenté que cada uno de los capítulos, de los momentos de esta estructura de la que les hablo, tuvieran ese ritmo e crearan al final como la sensación de que uno acababa de leer una larguísima crónica, pero que días después empezara esa historia a generar preguntas sobre sí misma, sobre cómo fue contada y sobre cómo fue armada. Entonces, perdón si no contestamos a la pregunta, pero más o menos ahí va esa relación. Muy bien. Había una pregunta para los dos, pero quería dejarla hacia el final, porque son peticiones que hacen personas dentro del auditorio de consejos o transferir la experiencia, desde la experiencia de ustedes, cómo podría ser la experiencia de alguien que se inicia. Entonces, pero digámoslas, ¿qué mensajes para ambos les deja a los que inician su incursión en la crónica, su experiencia de la crónica? ¿Qué mensajes puede dejar sin que sean consejos ni recetas, por supuesto menos? Y 2 libros recomendados sobre crónicas de personas del común. Es lo que es. Entonces, miremos la primera. No sé, bueno, después del regaño tácito de Felipe, seré breve. Leer mucho y no tanta crónica. Leer toda la poesía y la ficción que puedan para escribir crónica. Y solo tienen que saber luego que hay que contar lo que pasa. No se inventen nada. La imaginación del cronista está en el ojo, solo hay que mirar. Eso sería como, creo que leer compulsivamente
Y iba como alguna línea práctica, algo iba a decir, como, pero no recuerdo ahora. Es como, supongo que hay que estar todo el tiempo también como atento, me parece como, no sé cómo decirlo, huir del lugar común. Esto no sé en la práctica qué quiero decirles con esto, pero probablemente como que traten siempre de pensar contrario a todo lo que están oyendo y leyendo, porque generalmente quien tiene la razón está como escondido, ¿saben? Hay todo lo que les parezca que es como trending y que es como opinión mayoritaria sobre algo, siempre tiene demasiada fisura y hay que tratar de colarse por ahí, pero no seguir nunca una corriente de confort, porque, bueno, si se quiere encontrar como de verdad un nicho y si se quiere de verdad como que la crónica tenga el peso que tiene que tener, ¿no? Creo que eso es importantísimo. Una vez le escuché a Gaboya, a García Márquez, que le preguntaron qué es una crónica. Y él respondió inmediatamente, dijo, crónica es un cuento que es verdad. Crónica. Con lo cual, un cuento podría ser una crónica que no necesariamente fuese verdad. ¿Qué opinan de eso y la sí. pregunta que hicieron el público? No era un regaño, era un consejo de tu querido editor. Yo estoy de acuerdo. Un consejo que no cumplí porque hablé mucho igual. Desobedezca. Que es lo que hacen los autores con los editores, claro. Estoy de acuerdo, leer todo. Hay una periodista gringa que a ellos les encanta hacer listas y consejos y que se llama Lane de Gregory y dice leer todo, y con eso se refiere leer a las etiquetas que están en los frascos, leer todo lo que puedan leer, y estoy de acuerdo, no solo crónicas, sino ficción, poesía, ensayo, todo. Creo que el cronista, y ahí pienso un poco en un ensayista que a mí me gusta mucho, que se llama Isaiah Berlin, que dice que hay dos tipos de creadores, de escritores: los zorros, que son los que observan, todos los que piensan en el mundo, en las diferentes ideas, y los erizos, que son los que solo piensan en una idea durante toda su vida. Yo creo que los cronistas somos unos zorros, o mucho más zorros. Y sobre las recomendaciones de periodismo narrativo sobre gente del común, creo que esa era una de las preguntas. Desde luego Gabriel García Márquez, a quien quizás han oído nombrar, y a Alberto Salcedo Ramos, otro cronista colombiano que tiene un oído para escuchar a la gente del común de este país, que es maravilloso. La idea de que hay dos tipos de escritores, el zorro y el erizo, podría ser ejemplificado de esta manera. Alguna vez le preguntaron a un psicólogo muy famoso, Piaget, ¿qué opina de ese otro escritor, psicólogo, que se llama Brunner? Ah, sí, respondió, va de un tema al otro. Y resulta que a él mismo se le llamaba el patrón, le decían el patrón. Y quien introdujo a Piaget, la psicología piagetiana, el constructivismo a Suiza, fue precisamente Brunner. Esa es la diferencia. Brunner es un psicólogo zorro y Piaget es un psicólogo erizo. Bien, vamos a otra pregunta. Entonces, inevitablemente tenía que traerla. Sergio pregunta algo similar, pero tiene un matiz, y es si tienen alguna idea para compartir, un consejo para los más jóvenes periodistas, escritores. Y es muy interesante porque pone periodistas y pone una raya como si fuera un quebrado, uno sobre X, y periodistas, raya, escritores. Eso me gustó porque no puso la conjunción y. Demagogia se llama eso. Por favor. Bueno, vuelvo a lo mismo porque es la misma pregunta.
Normalmente la materia prima, aunque no querramos, la materia prima del periodismo de la ficción, porque habitamos un solo entorno, un solo contexto por lo general, muchas veces es la misma, pero uno tiene que saber qué corresponde a cada sitio. Yo creo que eso es como algo, como un filtro o una alerta que sería muy saludable en principio. Hay tonos y hay formas que en el periodismo son completamente funcionales y responden a la estética del periodismo, y que si uno las pusiera en la ficción, digamos que entrarían de lleno en el terreno del panfleto y de la grandilocuencia, ¿no? Ujú. Entonces, saber que cada texto, cuando un lector se enfrenta a una novela o se enfrenta a una crónica, un lector siempre más inteligente de nosotros, que es para quienes tenemos que escribir, porque todos los lectores son más inteligentes siempre que nosotros, ya tiene determinada estética a la hora que llega y sabe que está leyendo una novela y va a evaluar esa novela con la estética de la novela que ha acumulado a través de lectura, aun cuando cuando tu novela, digamos, sea una antinovela. Ejemplos hay muchísimos, ¿no? Aun cuando estos son como géneros muy dúctiles, muy plásticos, muy maleables, que se puede hacer casi cualquier cosa con ellos si hay el ingenio necesario. Y pasa exactamente lo mismo cuando alguien va a leer una crónica. Sabe de antemano que está leyendo una crónica, sabe que hay una estética específica de la crónica, y algo que en la poesía funcionaría, en la crónica podría no funcionar para nada. Ejemplos como estos hay muchísimos también. Y uno nota estas confusiones todo el tiempo. Podemos empezar a mencionar grandísimos escritores, grandísimos novelistas que en el periodismo se van de bruces, y también lo contrario. Yo creo que muchas veces esto viene por no diferenciar estas cosas. Es un oficio, es una dualidad realmente interesante y conflictiva, porque uno no quiere, en mi caso al menos, no quiero que una se traga a la otra, y no quiero tampoco que la contaminen. ¿Qué hago para esto? Por ejemplo, mi experiencia es cortísima también. Estoy aquí dando cátedra como si tuviera un recorrido que no tengo. Pero ¿qué les puedo decir? Miren, en el caso cubano, por ejemplo, que es el país donde mayoritariamente vivo, llevo hace solo un par de años en México, y que todos los conflictos que me interesan, lo que he podido aprender un poco de la condición nuestra, vienen de ahí. Digamos que yo en el periodismo encaucé todas estas cosas que le estaban hablando ahorita, mi molestia, mi capacidad de denuncia, incluso mínimamente, aunque no me gusta plantearlo así, un sentido de la responsabilidad, digamos, por decir ciertas cosas, lo soltaba en la crónica, lo soltaba en el reportaje, aún respondiendo a la estética de la crónica, ¿no? Pero era un buen sitio para buscar eso. Yo creo que si todas estas herramientas, y esto me permitía, por otra parte, cuando escribí el libro de cuentos publicado que tengo y una novela que sale en unos meses, me permitía llegar mucho más liviano y mucho más ligero a este sitio, que es un sitio en el que en general a mí no me interesa el testimonio más directo, más concreto, la situación política determinada. A mí me interesa todo ese escenario, digamos, que pasarlo de alguna manera por algún colador y que quede el conflicto existencial. Y eso es lo que me interesa tratar en la ficción. ¿Qué hay detrás de todo eso? Entonces, para mí está clarísimo qué pertenece a un sitio y qué pertenece a otro. Bueno, está clarísimo al menos en teoría. Luego la práctica es una cuesta arriba que lleva obviamente muchísimo más esfuerzo y que muchas veces puede que no se logre. Pero de antemano hay que tener esto claro. Hay que tener que estos dos vasos se llenan con líquidos distintos en ese sentido, y que echar algo que no corresponde en un sitio u otro ya es veneno, ya es fallo de antemano. Y si no tenemos esto claro, en la práctica no lo podemos lograr, ¿no? Me parece que eso es como importantísimo, saber qué hecho pertenece a qué oficio. Bueno, yo sí me voy a permitir dictar cátedra porque mi ancianidad lo permite, y diría tres cosas. La primera es el cuidado con el lenguaje. Quien quiera escribir, quien quiera hacer crónica, literatura o lo que sea, tiene que tener un respeto enorme por esa materia con la que trabaja, que es el lenguaje. Dos, la honestidad. Recuerdo a Tomás Eloy Martínez, que decía que el único capital real que tiene un periodista y un escritor es su nombre, y si traiciona esa honestidad de ese nombre, va a perjudicar todo su trabajo. Y finalmente tomaría un consejo de un decálogo que hace el cronista Tom Wolfe para ser un cronista exitoso, y su último punto es nunca tomar vacaciones. Y con eso lo que quiere decir es que es un trabajo de tiempo completo, y cuando alguien realmente decide escribir,
No es una cosa que empieza a las 8 de la mañana y termina a las 5 de la tarde, es algo con lo que vive y con lo que vive todo el tiempo de su vida. Voy a hacer las dos últimas preguntas que llegan del público para ambos. ¿Hay un boom de la crónica? ¿Preferimos la realidad sobre la ficción? Esa primera. Y la segunda, ¿cuál conflicto ético en el ejercicio periodístico le es más memorable? ¿Cuál conflicto ético? ¿Y cómo lo solucionaría? Bien, les dejo esas dos preguntitas para cerrar mientras yo me voy saliendo rápidamente de la escena. Pero, ¿por dónde quieren? Ahí les dejo esas dos que llegaron al final. Bueno, se viene hablando desde hace más de una década de que hay un boom de la crónica en Latinoamérica, ¿no? Y con una explosión de medios independientes, de cronistas de todas partes, de ediciones en editoriales importantes, de compilaciones sobre algunos de estos cronistas, los principales cronistas de toda esta oleada, con maestros ya como muy definidos. Bueno, aquí está Alberto Salcedo, y hablamos de Villoro, de Caparrós, de Leila. Bueno, sabemos cuáles son como los referentes principales en la lengua, y hay como varias generaciones, ¿no? Yo creo que naturalmente hay un auge de la crónica, pero yo creo que también hay un mal uso de la crónica. Yo creo que en todo lo que pudiéramos llamar boom de la crónica o uso desmedido, o una proliferación, como yo lo veo en muchas ocasiones dañina de la crónica, ha llevado uno a tratar a subvertir por una parte las bases del periodismo, porque a veces se quiere hacer crónica con hechos que no lo llevan. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada hecho tiene una mejor manera de ser contado, y hay hechos para los que la crónica simplemente no funciona, donde queda completamente ridículo y es como ponerte un traje de gala para salir a la cancha y jugar fútbol, ¿no? O sea, eso no tiene como ningún sentido y pasa tantísimas veces. Eso por una parte. Por la otra, yo creo que también hay una fórmula de crónica latinoamericana. Hay una manera de hacer crónica que viene obviamente de estos referentes, y que luego ves como que hay imitaciones todo el tiempo de esta fórmula, y te das cuenta que la realidad es mucho más rica que determinada estructura dramatúrgica, como querramos llamarla, para contarla, y lo que está haciendo todo el tiempo es reduciendo la realidad a un esquema ya aprendido, ya mal usado, y que a mí particularmente no me interesa leer, porque esté ocurriendo en El Salvador, en México, en Argentina, en Uruguay, estoy leyendo siempre el mismo texto. Yo creo que quizás a muchos, si somos como lectores de crónica asiduos, yo lo he sido durante mucho tiempo y lo sigo siendo, nos ha pasado que sentimos que estamos leyendo bajo el mismo punto de vista, los mismos cortes, los mismos diálogos, estamos leyendo conflictos que hay maneras mucho más interesantes de narrar, y habría que salir de Latinoamérica y empezar a experimentar con otras escuelas, además con tradiciones también tan vastas o mucho más vastas que la nuestra. Creo que muchos miramos a veces, a mí me interesa, por ejemplo, y cierro con esto ya, me interesa como mirar estéticas que en principio, digamos, por naturaleza no serían cercanas a la mía. Me interesa mucho como hacer tour de force, intentar escribir como un escritor gringo, como un periodista gringo en esta escuela, porque por otra parte yo soy un escritor del Caribe. A mí me pasa lo que decía Lidia Cabrera, y es algo que ustedes conocerán mucho porque Salcedo habla, que uno siente muchas veces que el idioma es como un potro que uno tiene que contener porque se desboca. Entonces, digamos que si yo exploto esa capacidad o esa condición natural que tengo por mi contexto y ambiente cultural, es probable que lo convierta en caricatura. Pero si yo intento escribir de manera contraria, ambidiestro, digamos, un modo que no sé escribir, con lo que ya yo traigo como de manera natural, es probable que surja algo nuevo y más interesante. Al menos a mí me interesa así. Me parece que en este boom de la crónica pasa muchísimo eso. Estamos volviendo muchísimas veces sobre un estereotipo, y habría que filtrar y ver quiénes son esas 2 o 3 voces que aún valen igual entre los jóvenes, porque me parece que hay muchísima imitación, y yo creo que es hora también de decir eso, porque todo el tiempo lo estamos ponderando, pero hay que hacer un ejercicio crítico sobre eso, y lo digo como cronista, que también lo soy, ¿no? Bueno, yo rapidísimamente, porque creo que ya el tiempo se está acabando,
Creo que sí, que vivimos un boom de la crónica que viene desde las crónicas de Indias, pasó luego por unos señores que se llamaron la generación del boom, en el que escribieron crónicas un señor que se llama Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Cabrera Infante, luego pasó por unos señores que se llaman Martín Caparrós, Juan Villoro, Leila Guerriero, y creo que el boom sigue con una generación de grandes autores, entonces creo que es un boom que lleva ya ciertos años. Y lo que quiero, y también estoy de acuerdo con Carlos en ese mal uso del género, y es que como ahora hay un sistema editorial que se dio cuenta que la gente lee crónica, que le interesa, se está empezando a publicar una cantidad, y yo como editor de una revista que publica periodismo narrativo recibo miles de propuestas de gente que quiere ser cronista, pero que cree que tienen una crónica donde no hay una historia, y que empiezan a seguir estas como fórmulas que ya están establecidas. Entonces son personas que están apenas empezando en el periodismo, que todavía ni siquiera manejan los rudimentos del oficio y que ya quieren hacer un texto de 70.000 caracteres escrito como por Leila Guerriero. No digo que alguien joven no lo pueda hacer, que alguien sin experiencia no lo pueda hacer, pero me preocupa, ¿no? ese manoseo y ese mal uso del género. Muy bien, hemos asistido entonces a lo que se prometió en el inicio: 2 escritores, 2 historias, 2 países, 2 biografías y una conversación muy inteligente.